Dale. Bueno, abrimos formalmente este webinario. Les damos la bienvenida a todos, todas y todes. Muchas gracias por estar aquí. Como ustedes saben, desde la Asociación Argentina de Salud Pública hemos asumido el fuerte compromiso de sostener estos espacios de conversación, de encuentro y de pensamiento. Nos parece que es muy importante, lo venimos haciendo ya desde el año pasado y creemos que ahora más que nunca es importante sostener estos espacios porque la realidad nos está llevando puestos y puestas, porque recién hablábamos antes de entrar con Carlota, con Giselle y con Daniel, estamos muy agotados y muy agotadas y muy sobreestimulados, pero no en el buen sentido, y entonces queremos sostener este espacio también como un acto de militancia, como un acto de militancia por la salud pública y como un acto de militancia porque creemos que lo que nos salvan son los vínculos y lo que nos salva es parar a pensar y poder construir algo diferente y no actuar de una manera reaccionaria. En este sentido, bueno, decirles esto, para quienes no conocen, la Asociación Argentina de Salud Pública es una sociedad científica que está desde la década del 70 del siglo pasado, que en la época de la dictadura cívico-militar, como tantas otras cosas, cesó sus actividades y retomó en el 2015 impulsos de la OPS. Hace unos años, un grupo de personas que nos veníamos conociendo desde distintos lugares, porque la vida nos amontona a veces y los vientos nos van juntando y uno no sabe por qué termina con gente que dice, mira, qué lindo es cómo piensa esta persona. En algún momento, por esas cuestiones de la casualidad, dijimos, bueno, nos vamos a presentar como comisión directiva, eso fue ya hace 3 años, y así fue, y ganamos, y sostuvimos, y nos propusimos en ese momento retomar la militancia por la salud pública, entender que la salud pública debía ser una casa grande donde personas de distintas orientaciones partidarias tuvieran lugar, pero siempre personas que consideren que la salud es un derecho y que debe ser garantizado. En esto estuvimos trabajando y queríamos armar una casa grande, una casa donde fuera más horizontal, donde pudiéramos pensar, donde pudiéramos escucharnos, donde pudiéramos encontrarnos y donde también pudiéramos disfrutar. Y hace unos días, bueno, no sé hace cuánto, porque vieron que ahora el tiempo, no sé, está muy raro y uno ya no sabe qué pasó, me invitaron como presidenta al COSAPRO, que agradezco nuevamente, y ahí participé de una mesa. Bueno, primero me crucé con un stand que me gustó, que en la provincia de Buenos Aires contaban sobre la vasectomía, y bueno, para quienes no saben, además yo soy ginecóloga de origen, entonces todo lo que tenga que ver con salud sexual y reproductiva me resulta muy atractivo, y ahí estaba el equipo de Carlota entusiasmados contándome, y la verdad que me dio tanto entusiasmo y tanta alegría que me olvidé que estaba deprimida y que el mundo andaba mal, y bueno, y inmediatamente les dije, cuenten esto que están haciendo porque es muy estimulante, y también lo invitamos a Daniel también para hacer una reflexión un poco más profunda de qué pasa con las nuevas masculinidades. Es un honor para mí presentarlas a Carlota Ramírez, que es psicóloga, activista feminista, directora de la provincia de Buenos Aires de Equidad de Género en Salud, a Gisela Stablum, que es médica, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, y al querido Daniel Tepaz, es médico tocoginecólogo, activista por los derechos sexuales y reproductivos, con una amplia experiencia en espacios de gestión. Tres personas que además quiero y respeto muchísimo y que voy a disfrutar enormemente escuchándolos. Muchísimas gracias por estar aquí. El tiempo es de ustedes. Si quieren, yo les aviso más o menos en el tiempo, así ustedes pueden estar tranquilos. Adelante, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Alejandra. Gracias por la invitación, a vos, bueno, a toda la asociación. La verdad es que sí, creo que en este momento estos ámbitos de encuentro son necesarios, indispensables, nos llenan de oxígeno, y también nos encanta con Gise contar un poco esta experiencia que en este mar
de desafíos que estamos transitando nos llena de entusiasmo. Vamos a compartir no hay PPTs, vamos a contar un poquito lo que estamos haciendo. Yo quería contar un poquito cómo empezó esta idea, que hoy es una política, se está consolidando como política. Después le dejo a Gise más hablar de los detalles. Pero porque me parece importante, por un lado, tal vez por mi formación de siempre pensar los procesos que nos llevan a los lugares en los que aparecemos, pero también porque la construcción de políticas es un proceso que demanda mucho tiempo, que empieza con una idea, con un deseo, como todas las cosas en la vida, alguien tiene un deseo, una idea, y después, bueno, requiere todo un proceso de trabajo y de que se sumen otros actores, así que me parecía importante. Esto surge así como una idea que empezamos a trabajar cuando muchos de nosotros estábamos en la Dirección Nacional de Salud Sexual y en el marco de una cooperación sur-sur viajamos a México. Nosotras íbamos en ese momento a conocer la experiencia de aborto eh, mm, que había sancionado hace unos pocos años Ciudad de México y para sorpresa nuestra descubrimos que en todos los consultorios de aborto y en todas las maternidades había consultorios de vasectomía donde se realizaban vasectomías mientras las mujeres tenían partos y tenían abortos. Además de la anticoncepción de las mujeres, estaban estos consultorios. Entonces volvimos con che, hay que hacer esto. Y había dos motivos fundamentales. Uno era la posibilidad de incorporar a los varones a las políticas de salud sexual y reproductiva, que era una deuda pendiente, toda desde el 94 con Cairo, que hablamos de la igualdad, de la importancia de que los varones se sumen, pero todas las políticas de salud sexual y reproductiva, fundamentalmente anticoncepción, siempre estuvieron orientadas a intervenir los cuerpos de las mujeres. Y por otro lado, porque la vasectomía que realizaban en México, que es la que estamos implementando en la provincia de Buenos Aires, que es la técnica de Lee, que es una vasectomía ambulatoria, sin bisturí, 15 minutos, sin anestesia, sin prequirúrgico, es una práctica de muy baja complejidad, era muy costo efectiva y era algo que nos parecía muy interesante traer a la Argentina. Hicimos una primera capacitación, mandamos un médico a México. Estuvo 2 semanas, volvió, capacitó a un médico en la Carlotto, empezamos con ese proceso. Bueno, llegó diciembre de 2015, nos fuimos del Ministerio de Salud de la Nación, la mayoría de nosotros. La maternidad Carlotto siguió ofreciendo la práctica, incluso durante la gestión de Vidal logró sumar un urólogo. Primero habíamos capacitado a ginecólogos, pero él contrataron a un urólogo y empezaron a ofrecer la práctica. Y en el 2020, bueno, diciembre del 2019, cuando volvemos o nos ofrecen a un grupo de nosotras volver a ir a la provincia de Buenos Aires a llevar las políticas de adelante, la Dirección de Salud Sexual en ese momento, em, no el primer año, que estuvo muy abocado a la implementación del aborto, a prepararnos para la ley, que sabíamos que se iba a sancionar, retomamos la idea de volver a este sueño de implementar la vasectomía como una manera no para armar servicios de vasectomía en los servicios de urología o la praga, ofrecer la práctica, sino como pensar en un dispositivo de salud sexual y reproductiva que tuviera políticas dirigidas a los varones. Y así estuvimos los primeros 2 años, 2021, 2022, trabajando con apoyo del Fondo de Población en algunas experiencias pilotos donde capacitamos algunos equipos nuevos, pero sobre todo pudimos diseñar un germen de dispositivo que nos permitiera pensar en esta integralidad que queríamos darle a la incorporación de los varones, no quedarnos con servicios de urología que ofrecen vasectomía, sino incorporarlo, pudimos diseñar una suerte de dispositivo que es el que estamos implementando, después sí se puede contar un poquito más, y generar también sistemas de registro, historias clínicas, y todo lo que se necesitaba para poder tener empezar a pensar en una política de salud sexual que incorpore a los varones. Y una de las cosas que hicimos en el segundo año, 2022, ahí la veo a Lore que estuvo trabajando con nosotros en ese momento y a otras compañeras que nos acompañaron. Decidimos también, queríamos un poco caracterizar a estos varones que se acercaban a la práctica, porque nos dábamos cuenta que había algo distinto de esta idea de la masculinidad hegemónica que teníamos, que seguro después Dani nos ilumina mucho más con este tema, pero hicimos un documento que lo voy a leer porque es muy largo el nombre, que se llama Orientaciones para la atención de la salud sexual y reproductiva en varones cis desde una perspectiva de género y derecho.
Y lo que hicimos ahí fue recuperar un poco la historia de la vasectomía en la Argentina, porque uno siempre cree que uno empieza las cosas y las cosas tienen una historia que nos precede, así que recuperamos un poco esa historia. La primera vasectomía fue realizada en el Hospital Regina, en Río Negro, 5 años antes, 2001, 5 años antes de que se sancionara la ley de anticoncepción quirúrgica, lo que da cuenta de que había ya una demanda de los varones buscando la práctica. Y después otro evento importante que recuperamos fue, si se acuerdan, en el 2018, en el marco del debate público por la sanción de la ley, aquella ley que perdimos en el Senado por creo que eran 7 puntos, pero que uno de los temas que salió fue el tema de cuál es el rol de los varones en esta conversación y aquella famosa idea de googlear vasectomía que fue, bueno, no había Twitter en ese momento, pero fue trending topic. Apareció googlear vasectomía, todo el mundo, y apareció la vasectomía en el 2018 eh, como un tema de interés. Em, Nosotros también en este trabajo, en este documento que nos parecía que necesitábamos darle a los equipos algunas herramientas para poder pensar en cómo incorporar a los varones, hicimos entrevistas con algunos de los varones y ahí aparecieron algunas cosas interesantes que tienen que ver con las preocupaciones que ellos traen a la consulta, a la consejería, que son grupales, después Gise seguramente comenta un poquito de eso, y que tienen que ver con la preocupación de cuándo van a volver a trabajar, cuándo van a poder volver a tener relaciones sexuales, qué pasa con la potencia de la relación sexual asociada sobre todo a la eyaculación, ¿no? Si va a haber más o menos eyaculación, bueno, cómo es este proceso. Y otra cosa interesante que apareció, el tema de cuándo puedo volver a hacer ejercicio físico, que para los varones es un tema importante porque van al gimnasio, juegan al fútbol. Entonces, eran como las preocupaciones. Algo interesante que apareció ahí también, perdón que voy rápida, pero quiero aprovechar el tiempo, fue la desconfianza de los varones hacia los métodos anticonceptivos. Si bien algunos, sobre todo en la maternidad, aquellos varones que acompañaron por primera vez un parto, porque bueno, había varones que por ahí tenían 5 hijos y en la maternidad Carlota era la primera vez que los invitaban a participar del parto, la experiencia de ver el esfuerzo, lo que significan los cuerpos de las mujeres, un parto, les hacía repensar mucho el tema de, bueno, me toca a mí poner el cuerpo y es una frase que ellos traen, pero también aparece la desconfianza al método anticonceptivo que no lo gestionan ellos, que lo gestiona su pareja. Y la necesidad, y ahí aparece algo que creo que los feminismos introdujeron, que es el tema de la autonomía, que lo traen como un tema de, bueno, yo quiero tener decisiones sobre mi fecundidad, sobre mi cuerpo, ¿no? Que nos parece bien que tomen ese tema. La necesidad o el deseo de ellos de poder tener una gestión más autónoma de su fecundidad. También apareció en estos varones la presión por la paternidad, a diferencia de las mujeres, asociado a las tareas de cuidado, asociado a la virilidad, ¿no? Esto de tener hijos como una muestra de virilidad, pero también como una cuestión de muchos varones jóvenes diciendo no quiero tener hijos, los más jóvenes no quiero tener hijos, y los que ya tenían uno o dos hijos diciendo no quiero tener más hijos, con esto me alcanza, no necesito, digamos, probar mi virilidad teniendo hijos y la preocupación de cómo mantengo a estos hijos, ¿no? También aparece mucho cómo toman las decisiones, preguntamos mucho cómo toman las decisiones, tienen pocos ámbitos los varones para hablar de lo que les pase, de sus necesidades, hay muy poca información, tenemos muy poca información en el sistema de salud, por eso estamos largando una campaña de salud de los varones. Y como para ir cerrando, que fue como este primer momento que hicimos, donde nos dimos cuenta que no había, digamos, que el modelo aquel hegemónico de la masculinidad que habíamos leído en la literatura no estaba tan vigente como antes, tampoco es que los varones se convirtieron en feministas. Había una cosa híbrida ahí entre las masculinidades viejas y las nuevas, que es la población que está demandando, pero que está demandando. Nosotros hace poco hicimos una convocatoria en Matanza y en la primera semana tuvimos 3.000 varones anotándose no para información, para hacerse una vasectomía. Cuando nosotros llegamos a este punto, ya a fines del 2023, nos dimos cuenta que necesitábamos amplificar esto y tuvimos la oportunidad de conectarnos, ponernos en contacto con el World Vasectomy Day, que es una organización global que promueve la vasectomía, y actualmente estamos trabajando en un convenio con ellos que nos está permitiendo tener una planificación mucho más ambiciosa, que es la que, bueno, le voy a pasar a Gise para que cuente un poquito en qué estamos en este momento y hacia dónde vamos. Gise, todo tuyo. Hola, buenas tardes, noches.
Gracias, Ale, por la invitación y gracias también por el espacio y la gente que se sumó, compañeras, la mayoría. Quizás para ir como ahí incorporando algunas cosas de las que estuvo contando Carlota, la alianza estratégica con el World Vasectomy fue clave. Nosotras, si bien en esto que contaba Carlota se venía trabajando en la técnica de vasectomía sin bisturí, el World Vasectomy Day la viene perfeccionando y viene trabajando mucho en mejorar la técnica y en cómo ser cada vez mínimamente invasiva, ¿no? Como que la realidad es que nosotros creíamos que teníamos varios hospitales en la provincia, porque aparte de la maternidad había otros hospitales que venían haciendo vasectomías sin bisturí, pero bueno, era en el marco del quirófano, con sedación, que no usaban bisturí, pero era en otro contexto, ¿no? Y poder desarrollar la técnica junto al World Vasectomy Day nos permite que sea realmente fuera del quirófano, en consultorio, ambulatoria, mínimamente invasiva, ¿no? Que son unas pincitas que creo que es el mayor obstáculo que tenemos hoy en el país, es conseguir esas pinzas, porque la verdad es que en esto que comentaba Carlota, la demanda desde las primeras actividades que empezamos a hacer, que tiene que ver con esto que comentaba Carlota, ¿no? El 2018, el movimiento feminista en nuestro país, y desde que tenemos una ley que hablaba de anticoncepción quirúrgica desde el 2006, pero que sin embargo no está ni diseñada ni le daba lugar a los varones, ¿no? Y en esto que empezábamos a hacer jornada, creo que una de las primeras jornadas fue en Quilmes, allá por el 2022, y solamente habían publicado en Twitter, si no me equivoco, ahí el secretario de Salud que estaba en ese momento, y en una semana también tuvieron pedido más de 700 respuestas pidiendo la vasectomía, ¿no? Esto que contaba Carlota en Malestrini. Nosotros somos cuidadosas en el momento de dar los turnos porque sabemos que se estallan las turneras. En los lugares que vienen dando turnos, dan los turnos por semana o por mes. Y se llena y tratamos de no hacer mucha publicidad. No había momentos que le decía a Carlota, no hables de vasectomía porque íbamos por todos lados hablando de vasectomía y nos pedían capacitación, nos pedían hacer vasectomía y era como una demanda a la que no le podíamos dar respuesta, que pudimos empezar como a organizarla el año pasado en conjunto con el World Vasectomy, pero porque nos ayudó también a pensar un poco en cómo organizar esta demanda, cómo organizar los dispositivos de capacitación. Y ahí que si bien nosotros hacemos mucho hincapié en que no es solamente la técnica, lo que estamos promoviendo es que se puedan armar dispositivos, equipos de salud, que aprovechamos ahí la base que nos dieron los equipos de IBE de ILE, que en general son equipos interdisciplinarios en relación a poder construir la causal. Digo, nos hicimos como pie en esos equipos que venían quizás resolviendo IBE, ILE y anticoncepción, pero esos equipos también nos sirvieron como pie para incorporar la anticoncepción, la vasectomía, para articular con el resto de los servicios. O sea, teníamos equipos en que quizás el servicio de urología ni se conocía con la asesoría, ni sabía qué es lo que hacían, así que eso también nos ayudó a ir construyendo los dispositivos que para nosotras es clave que sean colectivos, porque no solamente ahorra un montón de tiempo, sino que también ahí surgen otros temas para la discusión, más allá de que quizás la duda tenga que ver con la técnica de la vasectomía. La pregunta creo que más frecuente que por lo menos yo he escuchado en esos grupos es en cuanto a si es irreversible o no, pero después en general la impresión es que los varones tienen mucha información. Y es muy rico igual y escuchar también a quienes acompañan, ¿no? Hemos tenido experiencia de que acompañan las parejas, pero también acompañan les hijes, acompañan les padres, como que la verdad es que es muy enriquecedor poder estar y escucharlos y promovemos eso, ¿no? Que sea un dispositivo colectivo, no que sea una práctica que la brinde solamente un servicio, sino que podamos conformar o que sea parte de los servicios de salud sexual integral que estamos promoviendo. Y estos dispositivos colectivos también intentamos que la capacitación sea situada, ¿no? Si bien tenemos ahora dos lugares que tienen entrenadores para capacitar en la técnica y en el dispositivo, pero intentamos que la capacitación sea situada porque genera otra dinámica de trabajo con los equipos, ¿no? Nosotras cuando vamos convocamos desde enfermería y quién va a estar en el consultorio, al médico que va a hacer el procedimiento, la médica, a la gente que va a dar los turnos,
a la gente que va a estar encargada del mantenimiento de esas jornadas, como convocamos a la gente de comunicación, como está la gente de esterilización, intentamos que sea lo más amplio posible. Y la verdad que tenemos buenísimos resultados. O sea, yo vengo de trabajar con equipos en relación al aborto y siempre la resistencia y la objeción de conciencia ahí como una barrera. Y la verdad que estar trabajando como en la conformación de equipos colectivos y pensar los equipos interdisciplinarios está siendo mucho más enriquecedor de lo que nos imaginábamos. La verdad que nos sorprende como el éxito, por decirlo de alguna forma, el entusiasmo y en esto de que participan desde enfermería hasta la gente que da los turnos, nos sorprende también porque la verdad es que se comprometen todos y todas en que en esa semana hay que hacer las jornadas, que hay que hacer las charlas previas. Para nosotras también en esto de que no sea solamente una técnica, nos sorprende también la cantidad de varones, la mayoría son jóvenes y sanos, quienes solicitan la vasectomía y por supuesto que intentamos que en ese día también puedan completar el carnet de vacunas. Les ofrecemos testeo de sífilis, de HIV y otras, y se hablan también de otros cuidados de la salud que sabemos, y no, lo hablábamos el otro día en un hospital, la mayoría de los varones que ingresan al hospital ingresan con un traumatismo o con alguna complicación sobre alguna patología severa, que eso también para nosotras es como una puerta de entrada al sistema de salud, por eso todo el tiempo lo hablamos con los equipos, esto no es un dispositivo de vasectomía, es un dispositivo de cuidado para la salud de los varones. Y ahí también en esto que mencionaba Carlota, estamos intentando de que todo lo que estamos haciendo con vasectomía y trabajando en una campaña que sea para varones, que va a tratar sobre varones que se cuidan y que hable en general, ¿no? De todas las patologías que se puedan prevenir en todos los cuidados de la salud, como que en ese sentido la idea es poder pensar como dispositivos de cuidado de salud y sobre todo en esto de que no hay información. No, a veces cuando nos juntamos con los equipos a hablar de la idea de pensar el cuidado de la salud de los varones, muchos nos dicen, es verdad que está como la ginecóloga o el médico, la médica de familia, que es como el médico o la médica de la mujer, ¿no? Y que para los varones no hay nadie, no es que alguien pueda ir a consultar sobre su sexualidad o sobre algún otro problema de salud o algo, algún especialista, ¿no? Como va al clínico por algo en especial, si va al urólogo va por algo en especial, como que rara vez se encuentra como contenido como en alguna especialidad principalmente. Así que un poco, nada, la idea para nosotras es principalmente no hablar de vasectomía pensándolo como en una técnica simplemente, sino pensar en un dispositivo de cuidado de salud para los varones que no se acercan espontáneamente al sistema de salud, pero sorprendentemente con la demanda de vasectomía sí nos han requerido una gran demanda, a la cual nos dimos cuenta que sin ser ofrecida, porque dentro del sistema de salud en general no se ofrece por los equipos de salud, hay algo que se movió, ¿no? Hay algo ahí que hay mucha información circulando y en general lo que sucede es como quiero el turno para la vasectomía, no es que quiero que información o ver de qué se trata, sino quiero el turno para la vasectomía. No sé si agregar algo más, pero me parece que en este sentido y en esto que decía de conformar los dispositivos colectivos, hay algo en los equipos de salud que quizás tenga que ver con el contexto también y que, porque nos pasa con nuestro propio equipo, que entusiasma, ¿no? Que dan ganas de hacer la charla, se involucran obstétricas a dar las asesorías, ¿no? Como enfermeros, como que hay algo ahí que me parece que es interesante para el propio equipo de salud, ¿no? ¿Listo? Sí, de mi parte, no sé, Carlota, si querés agregar algo más No, vos. pero no sabía si te quedaste pensando o... No, por ahí comento una sola cosa, que yo estuve en una de las capacitaciones, que bueno, organiza el equipo, es bastante trabajo organizar las capacitaciones porque son 30 cirugías por cada médico que se capacita, o sea, requiere una logística, tienen 4 días de formación, no pueden, tienen todo el día, o sea, es una logística importante, no es una capacitación que hacemos virtual o virtual y presencial, son muchos días de trabajo y muchas cirugías, pero me impresionó mucho, por un lado, esto que decía Gise del cuidado que ponen los entrenadores
en cómo, digamos, tratar a los varones. Los varones están despiertos, la mayoría de los urólogos están acostumbrados a hacer cirugías con personas dormidas. Entonces, no es solamente aprender la técnica, es aprender a vincularse con un paciente. Por ahí tenemos una médica generalista que se capacitó y está más entrenada, pero una de las cosas que nos dicen los urólogos: me da mucho miedo no tener quirófano, me da mucho miedo que el paciente esté despierto y me esté mirando. Entonces, es realmente un cambio de atención. Los entrenadores hacen mucho énfasis en esto del cuidado, de cómo tratarlos, de cómo hablar, de cómo tocar, de que sea mínimamente invasiva, que sea una experiencia gratificante. Y me impresiona mucho ver, además, bueno, como van en ayunas, les damos una bolsita con folletería, trabajamos mucho con el Ministerio de las Mujeres, les damos un snack para que se lleven, se van contentos. Yo creo que para los varones es una experiencia inédita tener una vinculación con el sistema de salud amorosa, porque aún en las maternidades que los dejamos entrar, estamos todo el tiempo criticándolo: bueno, no toques, no mire, no hagas esto, molestan, ¿no? Y acá, que es toda la atención a ellos, la verdad es que salen del consultorio con una sonrisa, y eso me impresiona mucho y me parece muy hermoso, porque creo que necesitamos también, sin dejar de desconocer las desigualdades y las inequidades que tenemos entre los géneros, pero que los hombres puedan tener una experiencia amorosa, de cuidado con el sistema de salud, porque creo que contribuye a que ellos puedan pensar el tema de los cuidados. Nosotros hablamos mucho de la corresponsabilidad de los cuidados, y que puedan experimentarlo, porque creo que es algo que no es, bueno, Dani posiblemente pueda hablar más de esto, pero me llama la atención la sonrisa con la que salen los varones, que no es la sonrisa con la que sale una mujer de ponerse un DIU o un implante. Entonces, hay algo ahí que pasa que me parece interesante, sobre todo en un momento en que políticamente los varones están votando a la derecha como una cosa reactiva, a la frustración, a la insatisfacción, que vivimos, porque por la insuficiencia o la insatisfacción democrática, como diría Cristina, y que vuelcan ese enojo, digamos, en políticas, ¿no? O en gobiernos más conservadores. Me parece que tener una política para los varones es también muy importante en este momento, es incorporarlos a las políticas de cuidado. Y esas sonrisas a mí me alientan mucho realmente, y me hacen que todo el esfuerzo que estamos haciendo, y los desafíos me hacen sentir que es por ese camino. Bueno, creo que te pasamos, Dani, a vos ahora. Perdón, le agrego una cosita cortita que me quedó pendiente en esto de las complicaciones en la técnica. En general son entre el 1 y el 2%, como que es muy baja la tasa de complicación, y que eso trabajarlo con los equipos también es muy importante. Y la eficacia, ¿no? No solamente lo costo efectivo, que realmente pensar en lo que le sale al sistema público de salud, una cesárea, lo que le sale una ligadura tubaria, lo que le sale a la familia, ¿no? Que una persona por una ligadura tenga que estar por lo menos 48 horas internada, y al sistema de salud, esto que entre 15 y 20 minutos y se van caminando, es nada, muy costo efectivo, y la efectividad también es hasta más efectivo que la ligadura tubaria, ¿no? Entre 0,1%, 0,1 cada 100 personas de embarazo, ¿no? Y en la ligadura es de 0,5, como que realmente es muy efectiva y de muy bajo costo, que en este contexto en donde escasean también los recursos, es muy importante poder trabajarlo con los equipos para mejorar el acceso, ¿no? En esto que decíamos, hay muchísima demanda, y la verdad es que se puede garantizar el acceso con poco recurso. Dani. Listo, bueno, muchas gracias por la invitación. Qué placer escucharla a las compañeras. Eh, Qué placer un espacio oasis también, ¿no? Y qué bueno escuchar a Carlota y a Gise en el sentido de que están poniendo es poco habitual escuchar de parte del sistema de salud y quienes organizan, piensan y gestionan los sistemas de salud la incorporación de los varones. Y lo interesante también es cómo incorporan a los varones, porque no es, bueno, vamos a ofrecer vasectomía, sino que hay una serie de cosas entre lo que fueron contando que me parecen sumamente interesantes. Yo tuve la oportunidad de visitar uno solo de los lugares, el Hospital San Martín de la Plata, y ver qué ocurría ahí en relación con la vasectomía. Eh,
y también un poco qué ocurría así muy al pasar algunos discursos en relación también a los nacimientos y a las paternidades, que no es poca cosa. Y me parece que lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires tiene algo que es sumamente innovador cuando empezamos a hablar de trabajar con varones y masculinidades. Habitualmente, cuando miramos las políticas que se llevan en muchos lugares del país y en otros países de Latinoamérica, vemos que siempre se asocia masculinidades, violencia. Y, y no podemos a veces salir de esa oferta de buscar una cuestión no punitiva a a la punitividad que obviamente tiene que estar cuando hay un delito de este tipo de violencia, ¿no? Pero fundamentalmente, muchas veces cuando hablamos de trabajar con masculinidades, repito las palabras de uno de mis compañeros de acá de Rosario, es poner a los varones a trabajar o en situaciones que van en contra de lo que habitualmente hacemos los varones o de los mandatos que tenemos los varones en cuanto a lo que tenemos que hacer para demostrar permanentemente y fundamentalmente ante otros varones que somos lo suficientemente varones. Aunque a mí me echaron de la cofradía hace muchos años, pero digo, eh, en esta cuestión de, por ejemplo, el Hospital San Martín y la consejería que nombraba Carlota o Gise recién, no me acuerdo, en esa consejería que si bien en un principio puede ser leída como una forma, bueno, le hacemos a todos juntos porque es más fácil, ¿sí? Tiene aparte una intervención dentro de esa consejería, porque aparte de que se sacan todas estas dudas, digamos que es cuántas dudas relacionadas a los mandatos, porque nombraba a Carlota cuándo voy a volver a trabajar, el varón proveedor, cuándo voy a volver a eyacular y si voy a tener la suficiente potencia sexual, porque los varones tenemos que estar siempre dispuestos a poder tener una relación sexual. Lo de la desconfianza en los métodos de anticoncepción. Por un lado aparece, bueno, poner el cuerpo, pero también esta desconfianza, bueno, esto lo puedo controlar yo, también puede ser leído de esa manera, ¿no? Eh, eh, Antes se decía que si teníamos un varón y una mujer, ofrecerle la vasectomía al varón era más barato, era más fácil, llevaba menos tiempo, todo lo que Gise explicó muy bien. Y yo siempre decía, bueno, no consideremos que todas las parejas son parejas heterosexuales monogámicas y ojo con que, voy a usar una expresión poco feliz, no atemos a la mujer o la sexualidad de la mujer al conducto deferente del varón. O sea que si la mujer también quiere una ligadura tubaria, podrían ser las dos cosas, ¿por qué no? ¿Sí? Eh, es para pensarlo, ¿no? Pero lo interesante es que lo que acontece en esas consejerías y que a mí me impresionó mucho, es que los varones se ponen a hablar entre varones acerca de su sexualidad. Eh, y eso, digamos, es contrahegemónico, me parece, muy contrahegemónico. Eh, y esto que salen felices, decía, por una experiencia amorosa, yo le puedo agregar también algo que tiene que ver con las experiencias en talleres y no asociadas a la vasectomía, que muchos varones, luego de esta experiencia de estar con otros varones, hablando sobre su sexualidad, contándose y viéndose refrendado por otros varones que también amorosamente pueden estar pensando acerca de estas cuestiones, los alivia profundamente. Y esa es la alegría, que muchas veces cuando nosotros salimos de algunos talleres o espacios con varones, se expresa porque yo, esta forma supuestamente o más masculina que nos pegan en la espalda, nos pegan en la espalda, muy bueno, y nosotros estamos a los sacudones, y fundamentalmente la lectura, digamos, que uno hace ahí a priori es, bueno, este alivio, ¿no? Este alivio, digamos, y poder pensar también la experiencia que me han relatado en Buenos Aires acerca de cuando se entregaba el plan Cunita y poder trabajar con los varones, porque, digamos, tanto para mujeres como varones, la experiencia de la maternidad y paternidad es una experiencia muy fuerte y es una experiencia que hay que asumir.
con la diferencia de que a la mujer no le damos opción de que no la quiera asumir. Y si no la asume y dispara en ese momento, que se atenga a las consecuencias. Pero los varones sí, si nos sentimos abrumados por la experiencia de la paternidad, podemos huir. Y nadie va a decir demasiado. Nadie va a juzgar esa conducta como el mal padre o el mal hombre. Porque en general los varones, muchas veces en estas conductas, no nos jugamos solamente esta cuestión de ser mal padre, mal esto, mal el otro, sino que no ser tan masculinos. Nos jugamos la identidad también. Y eso me parece que es importante tener en cuenta. ¿Sí? Estoy haciendo un popurrí, digamos, a partir de todo lo que dijeron las compañeras, ¿no? Y también dijeron algo muy importante, digamos, por dónde ingresan los varones. ¿Dónde están los varones? Los varones no vamos al sistema de salud, los varones no van al sistema de salud. Sí, no sé los datos de la provincia de Buenos Aires, pero por ejemplo yo miro Rosario, sí, los varones sí. Si miramos en los barrios, los varones en algún momento consultaron en el año con algún servicio de salud, pero ¿dónde consultaron mayormente? En un hospital porque tuvieron una emergencia que les impedía trabajar o por causas externas. Las mismas causas que en general las llevan a la muerte, los llevan a la muerte. Hoy ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, hizo una publicación en redes donde mostraba los varones morimos en la calle mucho, ¿sí? Y las mujeres también. Pero hay una diferencia. Los varones morimos por agresores que no conocemos. Las mujeres en un alto porcentaje por agresores que sí conocen y que son de su entorno. Pero también por otro lado, hoy leí el diario también y me agarró por las noticias hoy. En Córdoba hubo 116 suicidios en lo que va del año y estoy espiando acá porque lo tengo en el diario, 119 muertes por accidentes viales, donde el mayor porcentaje, el 80% más de esas muertes son varones. Y varones que se suicidan o jóvenes, algo muy parecido a lo que acontece acá en Rosario y en el Gran Rosario, o varones grandes pasados los 50 años, donde muchas veces se deja de ser el proveedor, no se tiene trabajo, no se tiene determinadas cuestiones. ¿Sí? Entonces, los varones estamos también, y lo que más me llama la atención de la noticia es que está bien, no es que esté mal, todo el reclamo está en aumentar los servicios de salud mental. Y la experiencia que relatan Carlota y Gise todo el tiempo suena con una palabra que dice colectivo, colectivo, colectivo. Los varones hacen colectivo en ese espacio, los varones hacen colectivo en esa maternidad y los equipos de salud hacen colectivo entre los equipos de salud. Y eso es muy importante y me impresionó mucho. Muchas veces dice, bueno, ¿por qué solamente los urólogos tienen que hacer vasectomía? Hay que abrirlo. Ahora, lograr que urólogos hagan vasectomía sin bisturí es una epopeya. Lo digo para la gente que no es del medio de salud. Y urólogos que hablen cómo hablan y cómo se sitúan en relación a incorporar a los varones. Pero el Hospital San Martín, disculpen que es la experiencia que yo vi y que sea redundante, es como una ciudad, tiene más habitantes, trabajadores, trabajadoras dentro del coso que el pueblo donde yo nací, por ejemplo. Eh, y la oferta, no solo de vasectomía, y voy a refrendar lo que está diciendo Gis y Carlota, sino a un modelo de inclusión de los varones en el sistema de salud, para hacerle una oferta integral, ¿sí? De salud integral, eh, y no solamente, como estaba diciendo, bueno, también con las infecciones de transmisión sexual, pero sino un clínico, un médico que lo siga. UNICEF también está ofreciendo un curso ahora sobre paternidades sumamente interesante y donde mucha de la gente que lo ha hecho el curso, y los he seguido, dice, bueno, recién ahora veo a los varones en la sala de espera afuera y las mujeres que entran a control. Ahora los veo.
Y eso me resultó extremadamente gráfico. No vemos a los varones, están ahí, pero no tenemos una oferta, porque los sistemas de salud y el derecho a la salud se construye con ofertas de salud, no esperando la demanda. Eso lo hace una obra social, una prepaga, que quiere que en lo posible no vengan porque hacen más gastos. Todos estos dispositivos, que, como los que nombran Carlota y Gise, eh, tienen que ver con una oferta, con lo colectivo, con lo comunitario y, y pensando a la salud como un derecho, que debe incluir a los varones con perspectiva de género, que debe pensarnos a los varones en tantos sujetos generizados y no que cuando preguntamos en los sistemas de salud cuáles son tus políticas de género, la respuesta es mujeres para anticoncepción, aborto, maternidad, que está bien, por supuesto que está bien, y es más, me dediqué a eso toda mi vida, pero eh, es pensar género como sinónimo de mujeres y aparte, como si fuera poco, mujeres en tanto se reproducen. Porque cuando las mujeres llegan a la menopausia, si te he visto, no me acuerdo en el sistema de salud. Digo, que tampoco uno podría discutir si es tanta perspectiva de género esa, ¿no? Entonces, me parece que lo colectivo del equipo de salud no solo produce, sino que está produciendo a ese equipo y lo está cambiando. Lo está cambiando en un proceso que va buscando puertas de entrada como se puedan en este contexto sumamente difícil y donde hacer esto es totalmente contrahegemónico porque para mantener un sistema como el que tenemos se necesita de tener el patriarcado funcionando a full, porque si no, no funciona. No es casualidad, digamos, que los varones voten más a cierto espacio. O sea, se necesita y se promueve todo aquello que refuerce, ¿sí? Todo lo que sea el odio al género, lo que sea el odio a las diferencias, para que respetando estas diferencias lleguemos a las igualdades, ¿no? Eh, entonces, veamos que estas estadísticas que decía de Córdoba, los varones a partir de los 14 años, dice Beno de Keyser, empezamos a morir por causas externas más que las mujeres. Eh, Veamos que estos varones de Córdoba, pero los de Rosario y los de todo el país no mueran como varones. Creo que Luis Bonino era el que decía eso, ¿sí? Y bueno, y sigamos googleando vasectomía, que voy a rescatar a Majo Jerez, digamos porque es santafesina y porque es nuestra, ¿sí? Que lo llevó en la remera y ahí estuvo pergeñando a otros compañeros. Estaba, creo, Lucho Fabri, que todo el mundo creo que lo conoce, eh, y que bueno, que es también uno de los hacedores y de los que hemos aprendido muchísimo. Eh, para cerrar un poco, digamos, en esta idea es, bueno, ¿qué tienen de nuevo las masculinidades? Y la verdad, no sé cuánto hay de nuevo de las masculinidades, y lo dijo Carlota. Posiblemente haya formas remozadas y arregladas, ¿sí? Hechas, puestas de alguna manera más digeribles para el discurso, pero seguimos intentando los varones mantener nuestros privilegios. Pero creo bueno, que más o menos esto es lo que me parece más importante, ¿no? Pensar, digamos, la vasectomía como una puerta de entrada a los varones a los servicios de salud en una experiencia colectiva y amorosa. Me quedo con esas palabras eh, porque me parece que son las claves para pensar un sistema diferente y que nos incluya a los varones, eh, haciendo que los varones hagamos lo que habitualmente no hacemos. Bueno, creo que, no sé si me pasé de tiempo, No, perfecto. pero me parece que si discutimos va a estar más lindo. Bueno, mil gracias, muchísimas gracias. Como vieron,
lo que les prometí, que le iban a pasar bomba, la pasamos bomba. Y yo querría hacer algunas cosas que fui anotando mientras le fui escuchando. Y lo primero es empezar, me vino a la mente Eduardo Menéndez, que decía que los grandes monstruos se derrumban por las fisuras. Y cuando hay grandes monstruos, yo siempre me acuerdo, y yo digo que esta es una fisura, que es una de estas cosas que la encontraron y hay que tirar del hilito y seguir. Y yo que estoy muy obsesionada eh, por los momentos que estamos viviendo y cómo hacer transformaciones, creo que hubo muchas claves en este webinario. Y me gustó mucho que Carlota haya empezado contando una historia de una política pública, porque además, si no, también en este momento perdemos el horizonte y vivimos un absoluto presente invadido por constantes luces que nos aturden y no nos dejan pensar, y perdemos de vista que somos frutos de una historia que va y viene, que tiene... Yo este verano leí la biografía de Flora Tristán, y bueno, ella empezó a principios de 1800, a fines del otro siglo, y bueno, y aquí estamos todavía. Entonces, recuperar esta historia, y hubo otra cosa que dijo también Carlota, que fueron a México a hacer algo y encontraron otra cosa. Y eso también me parece que es una clave, digo, estar atentas, digo, siempre hay otra cosa, atento y atento. Otra cosa que quiero decir, hay muy poquitos varones en este webinario. Recién miré los nombres, hay muy poquitos varones, pero bueno, ya llegarán. Entonces, bueno, eso, estar atentos y atentas. Y en esta, mi obsesión, yo digo, estoy convencida que en salud tenemos una fuerte potencia de transformación social porque trabajamos con los cuerpos. Y acá hay una señal de que esto está pasando. Entonces, está pasando y está pasando. Yo antes de que lo dijeran, tanto Carlota como Gise como Daniel, me lo anoté, el tema de la salud de los varones. Como dice Rita Segato, los varones mueren antes y mueren de muertes matadas. Y cuando uno ve las estadísticas, es esto. Digo, y yo siempre que doy charlas, sobre todo en grupos más tradicionales, le digo, ¿saben qué? Yo soy feminista porque amo a los varones y no quiero que se mueran antes, porque se mueren antes. Y entonces esta posibilidad de tener otro encuentro, que bueno, ustedes se adelantaron, pero yo le iba a preguntar y decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué pasa con tu presión arterial? ¿Qué pasa con tu VIH? Digo, me parece hermoso y fundamental. Y la otra cosa que estaba pensando es que, bueno, Carlota y Gise lo saben, y Dalila un poco, es que yo soy una fanática de la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico y nunca pensé en los varones. Y esta es una estrategia anticoncepción post-evento obstétrico inmediato extraordinaria. Y últimamente, no sé si, bueno, así Carlota y Daniel, les pasó, muchas personas se me están acercando para preguntarme o para preguntarnos el tema de la baja de la natalidad y este horror que les agarró las derechas, de que no sé qué, y vuelta solo se piensa en mujeres. Y entonces la baja de la natalidad es un tema de mujeres. Bueno, me parece como todas estas cosas, fíjense las múltiples, digo, esta fisura sin bisturí de 15 minutos con una pincita que cuesta, como dice Gise, y cada vez que lo dice pone una cara de me duele el corazón, y esa cara ponía cuando estaba contándome ahí lo que estaban haciendo. Fíjense todas las aristas que toca en términos no solamente de un acto médico, sino de una transformación. Y yo vuelvo a como empecé, que es el tema del entusiasmo, porque creo que eso nos salva. La sonrisa que decía Carlota de cuando salen los varones, digo, tenemos que aferrarnos a estas cosas, que puede ser por la vasectomía, pero puede ser cualquiera de nuestras prácticas. Hay muchas prácticas que todavía pueden generar una sonrisa y me parece que va por ahí. Digo, por ahí son las batallas que podemos dar. Eh, hay algunos, a ver, hay dos comentarios, pero qué lindo trabajo, qué buena invitación a abordar estos temas en la práctica diaria. Dice Gabriela, Lisi nos hace así, Claudia dice que necesita más difusión, pero bueno, quizás Carlota, Gise y Dani quieren dar una vueltita más, o quien quiera poder escribir algo en el chat, van a ser bienvenidas. Cortito, no lo difundimos mucho porque cada vez que lo difundimos se nos inundan los mails y necesitamos construir la oferta para poder abrirlo a la demanda porque la demanda nos supera ampliamente. Y
Gracias, Dani, porque me parece que le das como un marco y un pensamiento, una vueltita de tuerca a lo que dijimos, pero sí, además es muy lindo ver los grupos donde los varones hablan, donde cuentan cosas y donde además les tomamos la presión, los pesamos, les completamos el esquema de vacunación, o sea, se van con la vasectomía, pero se van con la sensación de haber sido cuidados, me parece. Por lo menos nosotros nos quedamos con la sensación de que los cuidamos porque ninguno tiene el esquema completo de vacunación. Ninguno de los varones que vienen y hemos hecho maratones con 120 varones. Nadie tiene las vacunas completas. Entonces, es realmente una puerta de entrada. Es que piensen, muchas veces es que también hablan de la violencia a veces. Y el hecho de tener un ámbito de confianza permite que después puedan quizás hablar con una de las trabajadoras sociales que los atendieron, la enfermera, y decir, che, yo tengo un problema, ¿a quién puedo ver? O sea, realmente es una puerta de entrada. Y en términos del costo efectivo, para darles una idea, tenemos un desafío que las pinzas no se consiguen en la Argentina y por ahora estamos trabajando con las donaciones que nos hace el World Vasectomy Day, que cada vez que vienen nos traen pinzas, pero para que se den una idea de lo costo efectivo que esto es, un equipo de 10 juegos de pinzas y 2 termocauterios, que es todo lo que se necesita, porque después son cosas que en los hospitales o en los centros de salud hay, porque se puede hacer en un centro de salud. Lo hemos hecho en un consultorio móvil como una manera de ir, que los médicos se vayan poniendo cómodos, que se puede hacer en un consultorio móvil, en un camioncito, cuesta 700.000 pesos. O sea, con 700.000 pesos armamos un servicio de vasectomía que podés hacer 10 vasectomías por día. Es muy barato, tenemos este problema que venimos trabajando hace años, pero realmente es una cuestión es el recurso humano y es lo que decía Dani, la verdad es que los equipos, yo soy una convencida de que los equipos que trabajan en el sector público lo que quieren es trabajar bien y sentirse gratificados y lo que a veces es una trituradora el sistema de salud, donde estamos Ujú. todos cansados, agotados, los malos sueldos, lo que pasa digamos, eso. Pero los equipos, cuando vos les haces una propuesta que tiene que ver con algo innovador y con algo de calidad, los equipos se prenden porque quieren trabajar bien. Si quisieran ganar plata, no están trabajando en el sistema público. Hay algunos, Carlota, pero eso me parece interesante. Sí, Dani. una observación. Obviamente yo lo digo haciéndome el vivo desde acá, pero hay que estar en Buenos Aires también. Pero necesariamente una oferta no tiene que traducirse para mí en una respuesta inmediata de una vasectomía. Pero un interés de esos varones acerca de un tema y poder acercarlos mientras tanto al sistema de salud. Y repito en esto de ponerlos o darles la oportunidad, más que ponerlos, porque ponerlos parecería que uno los hace hacer cosas, ¿no? Como si fueran ganado. Digamos, ofrecerles una oportunidad de diálogo en el sistema de salud. Mirá, hay que esperar un turno. ¿Cuántas veces hicimos esperar, por lo menos acá en Santa Fe, mujeres esperan una ligadura tubaria? Meses a veces, ¿sí? Años, por no decir. Eh, y bueno, los varones también podemos esperar. ¿Qué significa? ¿Qué hay en el medio en esa espera? ¿Sí? Eh, no es fácil, digamos, pero no como condición tenés que hacerte un control de salud para acceder a la vasectomía. Pero mientras tanto, ¿qué te parece? Si, digamos, me parece que ofrecer una oportunidad de acercamiento que no sea frustrante y que, bueno, a lo mejor, digo, en tanto se puede ofrecer una vasectomía. Ahí, Es si me para, permite, sí, perdón, no, Carlota. sí. Kenia pregunta y dice muchas gracias, ¿cómo acceder a la capacitación? Claudia Fitz dice, soy residente de medicina general. La semana pasada me enteré que existía este procedimiento, nunca lo había escuchado. Guada dice, ya estoy armando una rifa. Es buenísimo. Rocío dice, hola, soy residente de medicina general y familiar R3. En este momento estoy rotando en México, capacitándome en vasectomía sin bisturí. ¿La capacitación de acá se reconoce en Argentina? Gabuchina dice, da para hablar un montón, hermoso abordaje, los hombres y los miedos, mucho tabú, por suerte se está poniendo de moda. Y Adriana dice, muchas gracias por el encuentro, me parece muy interesante y amoroso pensar en dispositivos de cuidado para la salud de los varones. Me queda el asombro ante lo comentado por la gran demanda y lo celebro, gracias. Y Andrea dice, en términos de las incumbencias de la especialidad, hay material de las sociedades científicas. Acá en Córdoba somos un equipo que hacemos vasectomía en el primer nivel de atención, todas médicas generalistas y de familia. Queremos ver lo de la habilitación de nuestro espacio, que es un consultorio cooperativa. Mirá. Qué bueno.
Nosotras acá en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando con residencia por el tema de incumbencia, porque si bien ahora estamos priorizando, estamos trabajando igual con una médica generalista, pero priorizando el trabajo con urólogos, porque entendemos que también hay que involucrarlos, porque si se sienten como fuera de esto, no les van a hacer nada fácil. Pero sí estamos trabajando con residencias para que puedan estar dentro de las incumbencias y también poder ofrecer rotaciones para la residencia de medicina general, de cirugía general y también de toco-gineco, que hay muchas y muchas, sobre todo compañeras interesadas, que hay lugares en los que quizás hay hospitales o sobre todo las maternidades, algunas maternidades de la provincia que no hay urología ni hay servicio de urología y son todas toco-gineco, nos están pidiendo. Yo les dejo el mail por ahí más que nada para las residentes, sí, para pedir rotación, porque estamos trabajando y con la Carlota y con el San Martín para que puedan recibir rotantes. La que dijo que estaba en México, que traiga pinzas. Ahí sí se compartió. Tenemos 3 minutitos. Carlota, ¿querés decir algo y después No, cambiar? es un dilema lo de lo que plantea Dani porque requeriría otro dispositivo, porque una cosa que nos llama la atención es que no es que los varones dicen, che, quiero que me cuenten de qué se trata, quiero un turno para hacerme la vasectomía y lo que nos asusta un poco es generar una expectativa que nos lleva tiempo, porque por ejemplo en Matanza tenemos 3.000 hombres esperando que se anotaron y teníamos 70 turnos. Por eso estamos trabajando con otras direcciones en el marco de la campaña esta de que varones que se cuidan para poder ofrecer información y que se acerquen a otros servicios que tienen que ver con las enfermedades crónicas, con la diabetes, con como tener, pero bueno, estamos un poco armando porque sí nos abruma un poco cuando tenemos 3.000 mails en 2 días, porque no sé, creo que fue más o menos en 1 o 2 días, bueno, y nos supera en términos de la Dirección de Salud Sexual, por eso estamos trabajando con la dirección con el IPC, de cáncer, con la dirección de crónicas no transmitibles, con HIV. A ver si podemos pensar en un dispositivo donde estos servicios estén más disponibles, pero nos abruma un poco a veces la dimensión de la demanda, que es de vasectomía, pero como vos decís, es de acceso al sistema de salud, es de cuidado. Pero bueno, son números tan grandes que hay que pensar, por eso estamos trabajando en una campaña que vamos a lanzar pronto y que lo estamos trabajando con otras direcciones del ministerio, porque no es una cuestión de salud sexual, como vos decías, tenemos que sumar otras direcciones para que también tengan por lo menos información y alguna sensibilización de los equipos, pero sí, es cierto lo que vos decís, tenemos que pensar cómo damos alguna respuesta, algún mensaje que no sea, bueno, se acabaron los turnos, que es un poco lo que estamos diciendo. Por eso estamos pensando en esta campaña que nos está por salir, pero todo nos cuesta mucho en este momento, nos lleva mucho tiempo, pero sí, estamos trabajando con otras direcciones también. Agrego algo cortito en esto del dispositivo de atención que armamos una hoja de ruta para las personas que van a la asesoría ese primer día y después tienen como los pasos de la vacuna, ver si necesita como alguna otra situación, la oferta de testeo, el día de la vasectomía, el día del espermoconteo para después volver al control, que eso también ordena mucho, como sorprendentemente muchos en esto de nos decían, sé qué tengo que hacer, cada paso que tengo que ir dando, qué día, qué hora, como que eso también creo que hay algo que en esto que nos sorprende la cantidad de demanda, la baja tasa de ausentismo. O sea, en general llamamos a algunos por las dudas si falta alguien, en general vienen todos, los suplentes, los titulares vienen todos, y creo que también eso tiene que ver con lo de la hoja de ruta que pudimos ir construyendo para que tengan la información y clara de qué, a dónde y qué, como que eso también siento que ayudó y colaboró muchísimo. Perdón, ahí veo un comentario de Gabriela que es cierto, este es el escenario en que estamos transitando, donde estamos ofreciendo la vasectomía y no tenemos preservativos. Es una situación súper compleja realmente y somos conscientes porque no hay preservativos. En este momento creo que tenemos quiebre de stock en casi todo. Pero bueno, podemos ofrecer algo que creo que tiene que ver no solamente con una práctica, sino con lo que dice Daniel, comunidad, que los varones no tienen tanta, es el bar, el boliche, el fútbol.
y ese es un espacio que a mí también me sorprendió cómo lo utilizan, les encanta. Y cuando vinieron los del World Vasectomy Day la primera vez, que vinieron a ver un grupo, dijeron, no va a hablar nadie. Y la gente habla porque tienen ganas de hablar y porque además te dicen, necesitamos ámbito. Entonces digo, bueno, esto es lo que podemos ofrecer, tenemos claro pero digo, quienes trabajamos en salud también necesitamos poder tolerar nuestras imposibilidades y nuestros límites en este momento no son nuestra voluntad. Todo lo que podemos comprar lo compramos, pero es una situación crítica, pero por lo menos ofrecer en este contexto de tanta desolación y violencia y crueldad, un ámbito que creo que es un montón, porque bueno, como dice Gise, van los hijos, van los padres, van las compañeras, digo, que el Estado pueda, que el sistema de salud, que un hospital pueda abrazar a la comunidad, pueda abrirse a la comunidad, porque además, bueno, cuando hacemos maratones también hay feria de salud, entonces están todos los programas. Es como la Kermesse cuando yo era chica en la escuela, ¿viste? La Kermesse es un lugar donde junta a la comunidad. Creo que algo de eso pasa y también nos gustaría más, pero no queremos dejar de generar ámbitos porque nos falten los insumos. Es una realidad, nos faltan, no hay anticonceptivo, parece que van a mandar ahora, pero bueno, por lo menos ofrecer un ámbito y una oreja para acompañar y escuchar y resolver lo que podemos. Y por lo menos decir también, creo que es algo que nos cuesta mucho decir, esto no ponemos o esto no tenemos. Y por ahí explicar por qué no tenemos, que no es falta de voluntad en el caso de la provincia de Buenos Aires y creo que la mayoría de las provincias y los equipos, pero abre un diálogo con la comunidad que nosotros necesitamos y que no, lo que nosotros tenemos, cada vez que vamos a un hospital y vemos un cartel que dice no hay anticonceptivo, no lo pongas el cartel. Recibimos igual y hablamos con las personas, porque la gente hoy necesita un ámbito. Necesita que alguien converse, que alguien le explique y que alguien se haga cargo de lo que está pasando. Entonces creo que es un poco, me gustó mucho lo de Dani, porque sí, es un ámbito amoroso donde podemos hacer comunidad, que es lo único que nos rescata en este momento de tanta crueldad, creo. Bueno, muchísimas gracias, Carlota, Gise, Daniel. Sin ninguna duda fue un espacio extraordinario, un lujo, como dice Guada, escucharles y repensar nuestras prácticas y políticas. No hay ninguna duda que este momento es difícil, así empezamos, pero lo vamos a resolver buscando cuestiones que nos permitan construir. No solamente resistir, sino que tenemos que construir. Súmense a la Asociación Argentina de Salud Pública, hay un Consejo de Salud Sexual y Reproductiva, hay un Consejo de Diversidades, hay consejos donde pueden sumarse a hacer cosas. En septiembre tenemos nuestro congreso, estamos con mucha ilusión, ahí van a poder escuchar, presenten sus experiencias, cuenten lo que están haciendo, porque a partir de lo que hay es donde se va a poder seguir construyendo. Un lujo, Carlota, Cis y Daniel, escucharles, una alegría, y nos vamos mejor de lo que llegamos y eso es mucho más de lo que podemos pedir. Muchísimas gracias y que terminen bien el día. Beso grande. Gracias.